Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema, pensar en la educación, y el invitado, Antonella Tesari. Muy buenas tardes, Antonella, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Antonella, un gusto que estés acá. Gracias por venir y por llegar a la radio, ¿no? Por favor, gracias a ustedes. Antonella, voy a romper el hielo con la pregunta que le hago a todos los invitados. Primero, presentate para que la gente sepa con quién va a estar hablando. Bueno, yo soy Antonella Tesari, soy licenciada en Historia. Me parece que es mucho más fácil y atinado decir que soy profesora de Historia. Doy clases en 2 licenciaturas, o sea, en el nivel de grado, en el nivel universitario. Y después doy clases también en el profesorado universitario para educación media y superior. Doy el seminario de legislación y políticas educativas y problemáticas educativas argentinas. Ahí donde tenés de alumna nuestra locutora ejecutiva. Claro, ahí es donde conocí a Ornella. Muy Así bien. es. Ahora yo estoy nerviosa oficialmente, bueno. Nunca más la vas a dar esa materia. No me digas esto, por favor. Bien. Contanos un poquito. Estamos iniciando un ciclo. Te lo conté antes, le cuento a la gente. Hablamos poco con Antonella, algo llegamos a intercambiar mensajes, audios, para ver cómo encarábamos el tema. El tema es que la educación es un tema multifacético y hay un montón... Amplio. Amplísimo, hay un montón de maneras de abordarlo. Hoy vamos a intentar abordarlo de la que vos te parezca mejor, Anto. Y así que lo primero, vos lanzaste una serie de consignas. Primero dijiste, mirá, se me ocurre mirarlo por el lado del ascenso social, de un proyecto de país. Y voy a arrancar con eso. Proyecto de país. Contame. Mira, es que en realidad me parece que lo primero que podemos hacer es empezar a pensar cuando hablamos y reflexionamos sobre educación, hacerlo en la línea de pensarlo como una posibilidad de soluciones y como oportunidades. Digo, o sea, en lo que es evaluación institucional, que es otra de las áreas en la que me desempeño, en lo que nos enfocamos es en mirar cuando tenemos una falla o una fisura en el sistema, en el proceso educativo, tratar de revertirlas, entonces no enfocarse como en el problema, sino en la posibilidad de soluciones. Y en algún punto, y eso es una propuesta muy mía, una mirada muy mía, reflexionar sobre... volver a alegrarnos por la educación y volver a inspirarnos en la educación para que poder transformarla en motor de, primero de tratar de volver a transmitir motivación, volver a inspirar, ¿no? Y después, por otro lado, tratar de encontrar la manera de volver a vincularla con las ideas que tradicionalmente habían caracterizado a la educación en nuestro país, que era esta idea del motor de movilidad social, motor de ascenso social, la educación vinculada a la idea de trabajo, no desde la mercantilización de la educación, o sea, en términos de voy a estudiar tal cosa porque entonces esto está mejor o está mejor pago, o con esto se gana más, sino desde la idea de la educación para la inserción laboral, porque está claro que es necesario, o sea, después de que uno sale del sistema educativo, volverse una suerte de engranaje social, permitir una inserción social, ¿no? Sí. Desde el trabajo también, más allá de la educación pensada como productora de información, de ciencia, de conocimiento, la capacidad de volver a pensar la educación desde el trabajo y no necesariamente de si me da o no me da mucha plata, sino sí qué me permite producir. Bien. O qué quiero yo producir a partir de esta educación que recibo o a la que asisto. Y en esta línea también, entonces, podemos pensar, cuando yo pienso en educación y proyecto de país, entonces en lo que tengo que pensar es, o lo que yo pienso rápidamente en realidad, ¿no? Es en los criterios de pertinencia de la educación. Si yo no tengo definido y claro para qué me educo, con qué objetivos me educo, es que no hay educación posible que a mí me vaya a venir bien.
¿Para Claro. qué nos educamos? Desde la idea también de pensar, cuando uno se forma desde la idea del desarrollo depende del proyecto curricular, ¿no? De la institución en la que uno se desarrolla. Pero vos tenés básicamente proyectos curriculares que están desarrollados en líneas de desarrollo de competencias y otros más tradicionales que están diseñados en línea de objetivos, ¿no? Bueno, pero esto tiene que tener una pertinencia también en el entorno. Entonces yo me formo, yo en las materias que curso desarrollo ciertas habilidades, adquiero ciertos conocimientos, desarrollo ciertos criterios. ¿Para qué? La idea de la pertinencia de la educación, o sea, no, desde lo más básico, ¿no? ¿Ese para qué tiene que venir el proyecto de país? Y el para qué sí del proyecto del país. Y no, insisto, y no necesariamente como, o sea, más allá de que la idea del proyecto de país supone ideas como generales, conjuntas y articuladas, no necesariamente requiere de la idea de que sea una educación idéntica en todos los aspectos para todos, más con la pluralidad y la diversidad que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces la idea de pertinencia viene desde ahí también, de la inserción social que tienen estas personas que reciben esa educación en sus entornos, también para, digamos, reforzar la idea de federalidad de nuestro país y no, digamos, continuar reforzando esta idea de concentración, si se quiere, poblacional en grandes urbes y grandes niveles de, si se quiere, despoblación hacia algunas áreas del interior del país. Sí. Y esto se logra con pertinencia. Y esa idea de como generar oportunidades a partir de la educación. O al menos eso creo, o eso aprecio, digamos. Sí, ahí Azul quiere hacer una pregunta. Antonella, recién hablabas de volver, ¿no? Volver al entusiasmo, volver a las ideas y a los objetivos. Cuando hablamos de volver, entiendo que es porque alguna vez lo tuvimos claro y alguna vez lo hicimos bien. ¿Qué sucedió en el medio o qué está pasando? Mira, en general, o sea, cuando yo pienso como en el entusiasmo, en tratar de siempre, cuando uno está en el aula, trata de entusiasmar al que está del otro lado, claro, para que le parezca también de alguna manera interesante esto de lo que uno le está hablando y quiere investigar más, averiguar más. Movilizador, por lo menos. Que sea mínimamente movilizador. Ahora, que sea entusiasmante y que sea interesante, no quiere decir necesariamente, digo ahí ya como una crítica. A ver. La idea de, no es necesario que el docente se cuelgue una pandereta del cuello para llamar la atención del alumnado y haga como un sistema de luces y un show educativo montado ahí porque te vuelves un showman o sabe Dios qué, payasito y perdés el eje, digo, o sea, porque también todo eso lleva una cantidad de tiempos que en lo que es el desarrollo de la profesión docente se te vuelve insostenible también. Hacer ciertas actividades. Ahora, la idea de que te vuelvas un showman ahí en el... Es poco sostenible a lo largo del tiempo y es muy difícil pensarlo para la educación superior también. No porque uno quiera hacer de la educación superior algo aburrido, sino porque supone llegar a... Más técnico todo también, ¿no? Técnico, de desarrollo científico, de elaboración de contenidos como mucho más densos, que, mira, puede ser interesante y es fantástico que sea así, que uno lo pueda transmitir en esos términos, pero no siempre es divertido, no todo es divertido todo el tiempo. No sé, yo me imagino que uno va a trabajar todos los días. Ahora, ¿todos los días llorás de la risa en tu trabajo? Sí, no, mentira. Durante toda tu carrera, ¿alguno de ustedes? No, creo que te tomo una parte de esto y es lo difícil que sería sostenerlo en el tiempo. Veo ahí en las redes, hay cada tanto aparece en las redes, hay un físico conocido, cuyo nombre no recuerdo, por supuesto, que lo que hace es monta todo un show y muestra estos principios de la física
en los hechos. Entonces el tipo se cuelga, se tira, pero convengamos, claro, pone todo parece Blumen, ¿no? Claro. Pero claro, sostener eso en el tiempo se vuelve medio complicado. Sí entiendo, perdóname, ahí metería un poco la cuchara, que el otro extremo tampoco. Digo, hay docentes que ya tendrían que incorporar cuestiones que vuelvan más atractiva la clase. Que no implica hacer pirueta, como vos decís, no, dejen la pandereta. La idea de la pandereta no va. Pero hay formas ahora de exponer. La tecnología te abre el camino a un montón de formas que por ahí serían más amenas, ¿no? Ni hablar, totalmente. Pero pasa a ser una cuestión individual, digamos, en este caso de cada profesor o de cada alumno, que es lo que se le dé por hacer que le interese también, ¿no? Sí, tiene que ver. No es una cuestión acá global, no hay algo que te dicte, que te digan los profesores tienen que tener una pandereta o no tienen que tener una pandereta. ¿Entendés? En general se tiende a hacer bastante hincapié en el último tiempo en el tema de las clases divertidas. Esto es algo que uno escucha recurrentemente y cuando das clases de historia... Claro. ¿Cómo la hacemos? Historia argentina aparte, ¿no? Sí. Es como uno pone lo mejor, trata de interesar, explicar por qué es importante que sepan, que conozcan. Ahora, de ahí a decir que fue divertida y todos nos matamos de risa, las 2 horas de clase, las 3 horas de clase, bueno, no sé, vemos, pero es que llegar a adquirir determinados como niveles de conocimiento y de desarrollo de competencias del orden superior, que tiene que ver con conceptualizaciones, con pensar en el nivel de lo abstracto, bueno, no supone que estés todo el tiempo llorando de la risa, supone sí que te interese. Claro, por ahí la palabra no es divertida, sino que sea atractiva o entretenida, ¿no? Tampoco. Y tampoco, no siempre, no necesariamente. No siempre te va a atraer, claro. No necesariamente, pero puede ser interesante y captar esa atención. Digo, el desafío es ese en definitiva. Uh-huh. Pero leer kilómetros de hojas de papel me parece que es algo que medianamente hemos transitado todos en nuestras carreras, la que hayas elegido. Y en términos de pensar cómo volver a vincular como la educación con las ideas de trabajo y de movilidad social, bueno, no sé si existe como una respuesta. Vieron que siempre en educación decimos que es como bastante multidimensional todos los aspectos que atraviesan a la educación y que influyen en la educación. Entonces, en términos del devenir de crisis sociales, políticas, económicas, institucionales, podemos seguir esas como pequeñas rupturas, si se quiere, podemos llegar a pensar que hay un punto en el que empezaron a vincularse cada vez menos en la forma en la que atravesaban a la educación, también porque en la educación conservamos sistemas bastante tradicionales durante todos los últimos años y las dinámicas y los cambios sociales que venimos enfrentando a nivel nacional y a nivel global suponen como una aceleración de procesos que esos ritmos institucionales que capaz son más tradicionales, un poco más lentos y demás, fueron como de alguna manera desvinculando. Claro. Podemos pensar eso, hay un montón de posturas y de teorías, están los que plantean como determinadas como crisis como del Estado-Nación, a partir de pensar como o de los Estados-Nación, a partir de pensar como, por ejemplo, empresas multinacionales y demás, que ya no son como de una bandera, empiezan a tener cierta influencia sobre determinados estados. Entonces, la capacidad de legislar y determinar algunas cuestiones empieza a ser como más ambivalente por parte de los estados, no tan determinante, como si tal vez sucedía en un momento original en que pensábamos la educación para el país. Bien. Esto Azul. tiene que ver con adaptar a cambios. ¿Querías preguntar? Sí, la verdad que me quedé como escuchando también lo que ibas diciendo, mismo de las presiones que pueden venir desde el sector privado, desde organismos internacionales como, bueno, en la clase lo hemos visto, el FMI, el Banco Mundial, sobre todo en los 90, que ejercieron muchísima presión. Pero sí
me pregunto, ¿no? En este marco de, bueno, a la hora de dar clases, a la hora de impartirlas, ¿cómo se insertan las políticas públicas de educación y cuáles son las exigencias que se tiene para los docentes y para los alumnos? ¿Con qué sí estamos cumpliendo y con qué no logramos adaptarnos? Mira, en general partimos de la idea de que las universidades tienen como autonomía y las cátedras también gozan y los profesores gozamos de libertad de cátedras, entonces esas como presiones, si se quiere, hay un punto en el que son como relativas, ¿no? O sea, partimos de la idea de la autonomía de las universidades y la libertad de cátedras. No sé si no estamos cumpliendo. Tal vez lo que se puede pensar es profundizar ciertas ideas relacionadas con inserciones y pertinencias, pero sí también considero que esas son cuestiones como más del armado institucional, que pueden llegar a tener que ver con desde actividades de extensión, que pueden llegar a tener que ver con otro tipo de actividades o otro tipo de vinculaciones que establecen las instituciones con el medio en el que están insertas, o sea, desde las actividades de extensión, desde los centros de graduados, esos seguimientos, esa idea de generar como comunidades. Entiendo que al momento de los egresos no todas las universidades sostienen como la idea del centro de graduados, por ejemplo. Entonces, a partir de la idea de la pérdida de la idea de comunidad, y la pérdida de... En esto de pensar pensarse desde los individualismos, esto de las comunidades y proyectos como más conjuntos o como más integradores, terminan perdiendo como cierto efecto. Esto yo no sé si sea, parecería reduccionista pensarlo en términos como de lo bueno o lo malo, sino como algo que empieza a suceder y que nos da X consecuencias. Si las queremos o no las queremos, o buscamos reforzarlas o no, es decisión de las instituciones, de las áreas de gestión de las instituciones. A mí me da la sensación, y esto te lo voy a preguntar, ¿no? Sí. Pero por lo menos la formación de los chicos hasta la universidad. Vos cuando vas a la universidad, bueno, después vamos a hablar de cuán capacitado estás para tomar semejante decisión, ¿no? Y elegir una carrera que te va a marcar el resto de tu vida. Está difícil. Está difícil. Pero yo voy más atrás todavía y digo, por la propia educación formal, a veces pienso, vos por ahí tenés en el aula a Miguel Ángel y lo hace repetir porque no sabe despejar X. Este es un tema, ¿se puede zafar de ese tema en algún momento? Porque la educación formal te dice, hay objetivos para cumplir por materia, y si no sabe despejar X no pasa segundo año. O sea, y vos después se cansa, repite. Siga pintando en la casa. Es que nunca te vas a enterar si fue, porque por ahí el tipo se frustró antes. Digo, ¿cómo solucionas ese tema? Mira, creo que hay como varias posturas posibles al respecto. Sí, es cierto que cuando vos estás en los niveles de educación obligatorios, como de base formativa, necesitas que los alumnos salgan con determinadas como conocimientos y competencias básicas, para que después esa persona ya unos años posteriores, cuando termina el ciclo, pueda realmente elegir con ciertos niveles de libertad, porque también es cierto que si yo a los 18 años, en el mejor de los casos, cuando termino mi ciclo de formación obligatoria, ¿no? Capaz no sé bien qué carrera universitaria quiero seguir. Quiere decir que a los 5 o a los 7 años, cuando no me gustaba, bueno, despejás X un par de años después, ponele que a los 13. Sí. Quiere decir que a los 13 vos tampoco podés como coartarte caminos de semejante manera, porque capaz a los 17 se le despierta una faceta más allá de lo que naturalmente a esa persona le salía como con mucha facilidad. Dentro del sistema formal, educativo, también, o sea, existe la posibilidad de despejar X en las personas. O sea, aquello que no se le daba naturalmente, que
tal vez terminar encontrando un gusto en descubrir cómo hacerlo. Entonces, sí, hasta los niveles de formación obligatoria básica hay como, considero yo al menos, ciertas como competencias y conocimientos que son innegociables. Uh-huh. Bien. Son innegociables, más allá de que después, digamos, vos puedas identificar ciertas cuestiones troncales y que después vos, en función de, ponele, ciertos criterios de pertinencia y inserción de esa institución en la que se desarrolla el proceso educativo, vos adaptes ciertos conocimientos para que sean más útiles, funcionales y como con un criterio como de desarrollo para el entorno, el que sea. Pero esto, o sea, si vos a los 18 años todavía no estás seguro, y le pasó a un montón de gente, y por eso hay tantas personas que también cambian de carrera, en el CBC tenés como materias que son comunes a determinadas áreas, entonces les da como más capacidad de fluctuar ahí. Digo, es natural, y es cierto, un montón. Anto, perdóname, pero vos sabés que esto es algo que a mí me atraviesa, y me empezó a atravesar porque yo cuando terminé la secundaria, yo me egresé de técnico electrónico. Ajá. Lo único que sabía fehacientemente es que no quería ser ingeniero electrónico. Pero yo me había preparado para entrar en ingeniería. No. Di el curso de ingreso para el profesor de educación física. Cuando consigo la vacante, terminé siendo contador público. No tengo nada que ver yo y hoy estoy conduciendo un programa de radio. Digo, algo no anduvo en mí. Entonces me entré a preguntar con los demás. Y me di cuenta que no era yo solo, que había un montón de que no digo todo. Y tampoco tengo estadística barata como hacemos nosotros con 3 o 4 personas. No me señale a mí. Pero no sé si son mayoría o no son mayoría, pero sé que son muchos los que llegan a esa edad, tienen que elegir carrera y no saben qué elegir. Igual si a esto le agregamos... Hoy se extendió un montón. Hoy, como decía Antonella, hoy los chicos entran en el CBC y por ahí hasta los 20 y pico de años están dando vuelta en las carreras. Hoy no hay... Y yo te voy a complejizar un poco. Hace unos años, hace como 5 años, escuché, en los próximos 20 años se van a necesitar gente cuyas carreras todavía no existen. Recibida en cuya carrera. Ahora están empezando a aparecer carreras, muchísimas carreras nuevas y muchísimas que todavía no aparecieron. Con lo cual le sigue metiendo incertidumbre al tema. Y la educación formal no cambió nada. O sea, sigue siendo. Y eso es lo siguiente que quería preguntar. El tema de cómo acompaña eso la educación formal. Y después te voy a hacer una pregunta peor todavía. Bueno, respecto de los niveles como de educación obligatorias que supone nuestro sistema educativo, no me desempeño en esas áreas. La verdad es que yo no doy en colegios secundarios por una cuestión de elección, si se quiere. Y lo bien que hace. No, pero yo tengo compañeros y conocidos que les encanta el nivel secundario y son perfiles y está perfecto. Y desde esto también, que eso había sido algo que habíamos charlado un poco también en algún momento. La idea de, ¿es mejor que vos des en el nivel universitario? ¿Es mejor que des en el posgrado? ¿Te hace mejor que des en el secundario? Es cada uno. ¿Sabés qué es lo mejor? Claro. Que des en el lugar en el que más te guste dar. Claro. En donde más lo disfrutes, porque es donde vas a tener un efecto mejor desempeño, más floreciente sobre tus alumnos. Claro. Y donde te vas a desempeñar con mayor alegría y no vas a llegar pateándote la cara a primera hora de la mañana haciendo algo que no te gusta. Lo ideal es que hagas lo que te guste. Y con esto lo que quiero decir también, o que me gustaría como que pensemos de última, es mejor si, no sé, ¿tenés hijos? ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, es mejor si llega uno de tus hijos y te dice, quiero hacer educación superior, pero no superior universitaria. O sea, quiero ir a hacer una educación de tipo técnica. Sí. ¿Lo hace mejor que si él la disfruta y la completa y se desempeña y le gusta y lo ves contento? ¿Es mejor que si te dice, quiero ser licenciado en lo que sea? No. No, claro. Son todos importantes los niveles de educación. Es importante que cada quien se sienta libre y no menospreciado por elegir X nivel en el cual formarse, mientras le guste, mientras le permita desarrollarse, trabajar, porque son todos engranajes sociales en definitiva. O sea, hay como profesiones o niveles de la educación que son como mirados como un poco por arriba del ojo. Yo te quiero ver si te quedás sin maestra jardinera, ¿qué haces con los chicos? Claro. ¿Qué haces si te quedás sin, no sé,
plomero. Fantástico, mira, si le gusta y si quiere, dale para adelante. Sí. Pero desde la educación, desde la formación, está perfecto. No es, yo de verdad, o sea, considero que la labor que hacen mis colegas docentes de los niveles secundarios, me saco el sombrero. Yo no lo hago porque no podría hacerlo. No podría. Real. Claro. Son todos importantes, es todo interesante. Creo que las crisis vocacionales, si querés, vuelvo con el tema, perdón. Sí. Las crisis como vocacionales o los cambios de orientación en cuanto a el tipo de educación que elegir, e incluso respecto del futuro laboral de las personas, son propios de esas edades también. Digo, no sé si somos tantos los que tenemos la suerte de pensar que cuando terminamos el secundario elegimos la carrera que 10 años después y 20 años después pudiste tener la suerte de insertarte laboralmente y además disfrutarlo. Es Pero un montón de tiempo. Eso pasa. Pasa y pasa un montón. De repente, capaz lo importante o capaz un mensaje a difundir podría llegar a ser que hayas terminado una carrera universitaria. No quiere decir que no puedas hacer otra el día de mañana. Claro. Si vos el día de mañana descubrís carrera universitaria, nivel de educación superior, lo que quieras, el curso, lo que más te guste. No quiere decir que porque estudiaste una cosa el día de mañana no podés ir y estudiar otra. No importa si lo primero que estudiaste fue técnico y de repente quisiste volcar a las artes, la música, arte de caballete. Mira, no es... Sos Miguel Ángel. Claro, pero digo esto, o sea, y también hacemos mucho hincapié desde la educación y nos machacamos un montón la cabeza desde la docencia con la idea de los procesos de formación permanente. No quiere decir que todo el tiempo estés transcurriendo una institución educativa, pero sí como buscando nuevos procesos educativos, algo que te llame la atención, que te mantenga despierto, te mantiene joven y activo también, dicho sea de paso. Sí, claramente. La actividad permanente, sí. Sí. Hace que el cerebro se mantenga también un poco despierto, fresco, como decís. Quizás un poco me surge de esto que mencionás, Antonella, que suena hasta utópico, porque en otro punto pienso, ¿y hay una comunidad que acompaña ese proceso, ese esperar, ese tiempo? Porque del otro lado siempre está el que te apura, el que quiere que te gradúes, porque no queremos que la universidad sea una instancia eterna. No, por supuesto que no queremos que la universidad sea una instancia eterna en términos de que una persona esté como muchos años en la misma parte como de la pirámide educativa sin lograr como ese egreso, ¿no? Y yo, sí, sin lugar a dudas muchas veces, pero me parece interesante si vamos a empezar a hablar de educación, hablar de todo lo lindo que tiene para darnos la educación, o todo lo bueno que tiene todavía para darnos la educación. Claro que sí. Y sí, capaz un poco utópico, coincido. Pero si no te empezás a parar un poco más desde lo bueno, de lo que tiene todavía para dar la educación, para generar en su entorno esta capacidad de generar que pasen cosas, que se mejoren situaciones en derredor de los entornos educativos. Me parece un lindo lugar desde donde pararse para empezar a charlar de educación. Seguro que después te metes como con temas más al hueso, más... Seguramente. Las presiones sociales están siempre. Uno de los problemas tradicionales de nuestro sistema, digamos, educativo, educación superior y superior universitaria, es que tenemos como una pirámide, ¿no?, de alumnado, que tenés densidad poblacional alta en los primeros años, que no logran traducirse y mucha densidad poblacional, pero que no logra traducirse en la misma cantidad de egresados. O sea, tenés muchos alumnos en primer y segundo año de carrera y lo que son tercer y cuarto año ya se te achica la pirámide. Entonces tenés deserción, bajos niveles de terminalidad, ya sea
bueno, ahí es cuando hablábamos de todas las problemáticas sociales que nos atraviesan, ¿no? Vos ahí tenés un montón, y cuestiones personales que atraviesan al alumnado. Y está claro que hay como presiones sociales de, ¿y cuándo te recibís? Claro. Y es agotador. Porque Si a lo veces empezaste, terminalo. Ese es el tema. Lo empezaste, terminalo. Y ese no es un buen consejo. Claro, pero sí están como todas esas presiones sociales de que el alumno se reciba rápido. También es cierto que hoy nuestro estudiante universitario promedio trabaja. Claro. Entonces, seguir metiéndole como esas fichas sociales, ¿no?, en la cabeza, al que está estudiando, que ya tiene suficiente con la etapa de parciales, la de finales, la vida, trabajar, estudiar, cursar, encima que vengan y dicen, ¿y cuándo te recibes? Claro. Y no sé cuándo pueda. Mira, capaz hay muchos alumnos que tienen 1 y 2 trabajos para poder bancarse sus carreras. Nuestro estudiante universitario no es el estudiante universitario que se dedica, o masivamente al menos, 100% al estudio. La verdad es que la mayoría trabaja. Nuestra estructura económica, social, de por lo menos clase media, nuestra población que asiste a las universidades públicas. Eso te iba a decir, más que nada a la universidad pública, ¿no? A la universidad. La privada también. A la privada también. Sí, Yo soy recibida de universidad privada. Sí, y sí, de sí. verdad, o sea, Hay muchos chicos que trabajan en la la mayoría privada. de mis compañeros trabajaban, yo trabajaba. Entonces también pensar como la asistencia a la universidad pública, no como necesariamente personas privilegiadas, sino como una elección, por la razón que sea. Claro. Pero también salir de la idea de si la persona asistió a una universidad privada, como si el título fuera menos válido que una persona que asistió a una universidad pública. Está todo pasado por adentro del sistema del Ministerio de Educación. Son Totalmente igual de de acuerdo. válidos los Totalmente de títulos. acuerdo. Te voy a hacer una pregunta y vamos a ir, te voy a dejar que la pienses para después del corte, como dicen en los programas de televisión, así escuchamos un temita musical. Genial. Pero la pregunta es, Es viejo eso también. sí, ¿no? Sí. Y bueno, tengo 55. Sí, sí. No te digo que tengo la de Mateco, pero más o menos. Pero la idea es esta. Digo, con el tema de la llegada de la tecnología de la manera que rompió en estos últimos años, y aparición de nuevas carreras, que están apareciendo un montón de nuevas carreras. Esas nuevas carreras están apareciendo mucho en el ámbito privado y no tanto en el público. Y mi creencia es que hay una velocidad de respuesta totalmente distinta de parte del Estado y de la universidad pública a estas cuestiones que la universidad privada, que se adapta mucho más rápido. Mi pregunta es si vos lo ves de la misma manera, y si lo ves de la misma manera, ¿cuál sería tu aporte para que eso mejore? No lo Pensalo respondas y me lo ahora. decís. Ahí está. No lo diga ahora, lo dice después del corte. Vamos a un temita ese. Bueno, nos había quedado pendiente la pregunta que habíamos hecho respecto de esta velocidad de respuesta con las nuevas carreras de la universidad pública versus la privada. Contame cuál es tu visión. Bueno, voy a empezar fiel a mi estilo con alguna respuesta poco taquillera, como por ejemplo que nosotros formamos parte de instituciones educativas, ¿no? Entonces las instituciones tienden a tener ritmos un poco más lentos porque justamente, digamos, las instituciones son esa estructura, y cuando digo instituciones me lleva a pensar de vuelta en la Constitución, que era como un tema que hablábamos hace un rato, pero es esta idea de, son las estructuras que permiten como continuidad dentro del Estado. Estas estructuras tienden a cambiar de una forma un poco más lenta. Con esto no quiero hacer apología de la no adaptación rápida, pero sí pensar, es cierto que en el medio privado surgen como ofertas académicas tal vez más actuales, más rápido, y no así tanto en digamos, el sistema público, que es como más tradicionalista. Ahora, si yo quiero pensar, no sé si lo pensaría como algo bueno o malo, puedo pensarlo también como una característica del sistema, Sí, sí. ¿no? Y también puedo pensarlos como sistemas que no es que compiten entre sí, la pública y la privada, sino como parte de algo como hasta más orgánico. Puede ser una elección. Desde la universidad pública, la oferta de carreras como más vinculadas a tecnologías y actuales, siento
o interpreto yo que puede ser como un poco más complejo por todo el soporte técnico y logístico que vos necesitas de fondo para poder implementar esas carreras. Y formal. Además, tal cual. Pero digo, o sea, si yo pienso en las carreras tradicionales, de repente para hacer funcionar las carreras liberales, las de toda la vida, una abogacía, si querés pensar en mi carrera, uno habla desde lo que conoce, no por ser autorreferencial, pero historia, y no necesitas mucha tecnología, no necesitas mucho soporte, necesitas aulas, necesitas sillas, pupitres o escritorios, algo, y un docente y alumnos. Poner en funcionamiento carreras mucho más vinculadas a lo tecnológico supone un nivel de inversión con el que vos necesitas contar, que no sé si, o sea, si en momentos como el actual es que se está debatiendo temas presupuestarios y demás, porque no alcanza aparentemente para mantener funcionando las universidades, plantearse como abrir carreras que la inversión para ponerlas en funcionamiento es quisquimillonaria, es correrse un poco de la realidad. De la realidad, ¿no? Claro, te queda como desencajado en términos de realidades muy concretas, dolorosas más, dolorosas menos, que nos gustaría como que lo que fuera, pero creo que puede llegar a tener que ver como un poco con eso. Igual, incluso, insisto, es algo que entiendo yo más desde el criterio, porque siendo profesora de historia, imagínate que mi participación en carreras que incluyan altos niveles de tecnología Sí. es bastante bajo. Sí, es cierto. Bueno, yo la verdad, yo tengo una pregunta más para hacer, y porque la verdad que se nos fue el tiempo recontravolando. Lo primero que te voy a preguntar es si tenés elegido un tema musical. Sí, elegí Símbolo de Paz de Charly García. Diego Pérez se dice, hace así, como diciendo, ya lo encuentro. Pero tranquilo, que tenemos un poquitito más para hablar. Y antes que se nos vaya el tiempo, te quiero preguntar algo concreto, y esto es, ¿qué cosas te parece que tendrían que estar en la educación que no están? La tecnología. Se les decía de todos lados. Sí, estoy repodrida la historia, dice, no quiero saber más nada. Que venga la inteligencia artificial y dé la clase, un robot necesito. Toda una escena, salimos en todo, nos hacemos tendencia. No, mira, sí voy a aprovechar el momento. La profesora de historia que se tildó. No, sí creo que estamos en un momento en el que se insiste un montón en educación con el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, educación también es esto de las instituciones y tener garantizados como ciertos conocimientos de base. Necesarios, que hoy estamos peleando para que se sostengan. Entonces, caer en el trend topic del momento de la inteligencia artificial, del último chat de moda, no perder el norte respecto de, son herramientas que a lo sumo, por inquietud personal, podemos empezar a ver cómo gestionar, pero digamos, usar cualquiera de los chats de inteligencia artificial vigentes supone, o sea, un nivel de complejidad inexistente, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando en el términos de los órdenes de las competencias superiores, la verdad es que como despegue no supone sí la idea como de gestionarlas, pero no es un objetivo per se de la educación, al menos no de la formal básica obligatoria, y después vemos, dependiendo del área en la que vos elijas enfocarte, si es más o menos vital, pero esta cosa de... Y ahora todos... Vienen con los exámenes, con el chat. Yo me quiero morir a veces cuando... las respuestas que sacan del chat, pero vos leíste lo que te tiró el chat y tuviste el tupé de copiarlo, ¿en serio? O sea, porque llegamos a eso después. Azul. No me miren a mí. No es azul. Gracias. No es azul.
No, pero, Bueno, ¿en serio? casualmente hoy cuando hacíamos, o por lo menos pensábamos cada uno de nosotros el tema de las efemérides, qué sé yo, es increíble, pero la inteligencia artificial decía cosas que no son así, digamos. Claro. ¿No? Me puso que en honor, el 8 de octubre lo había puesto el general Perón, el tema del empleado rural, porque era el nacimiento de Evita, y resulta que Evita nació el 7 de mayo. Claro. Ahora no sé por qué Meta me contestó el... Y nunca fue peón rural. No, pero Meta no. ¿Qué tiene que ver Eva? Claro, qué sé Meta yo. no, Marito. Así que, evidentemente, no sé. No, Meta no. Pero bueno, es cierto, te lo tomo. Ahora, no me contestaste la pregunta. Ay, perdón. ¿Qué meterías ahora que no está y que tendría que estar? ¿Qué cosas tendría que estar y no están en la educación? Es más, te doy la posibilidad de que tengas una varita mágica, así, que digas ping y puedas introducir Ponemos algo esto. que no está. Tractores. ¿No? Ahí está, con redito, Varillos. varita mágica, muy bien. Tractores. La posibilidad de desarrollar como con más profundidad ciertos programas. Uno en la docencia, y creo que casi cualquiera que ejerza va a estar de acuerdo conmigo, creo yo, pero los tiempos en educación vos te la pasás corriendo, es siempre correr atrás de un programa, siempre estás como con esta sensación de si hubiera tenido 2 clases más, hubiera Claro. profundizado más tal tema, hubiera reforzado más tal otro. Entonces, ¿qué harías? Los tiempos. ¿Agrandaría los tiempos? En educación. Claro. ¿Pero qué los tendrías? ¿Más tiempo en el colegio los pibes? Sáquenlo de adelante de la radio, por favor, los pibes. No escuchen esto, que no nos van a escuchar más nosotros. No, o sea, es una expresión de deseo. Bien. La idea de... No, profundizar más los temas, tal vez. A ver. Yo no tengo la solución. Ahí está. Es una expresión de deseo. Vos me dijiste la varita, varita mágica. me Tuya. mató. Expresión de deseo. Me la devolvió. Y sí. Llegar a lograr profundizar Claro. más los temas, que sea como menos corriendo, pero bueno, también es parte de lo que estamos insertos, ¿no? Como el acelere, el tener que terminar rápido la carrera, la idea de que permanentemente se plantean como programas de carreras más acotados, porque todo nos parece excesivamente largo. Sí. Y yo voy a ser más Y bueno, cínico. esto nos conduce también a conocimientos un poco más superficiales, digamos, ¿no? Pues si vos tenés menos tiempo, podés profundizar menos. Esto es así. Sí. 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 Tenés títulos. ¿Le quitarías tiempo a unas materias para darle más a otras? Ah, tomá. Esa. No, ¿No? No, ¿No? jamás. Menos matemática, más historia. La estoy queriendo llevar ahí a ver si. ¿Para qué vas a despejar Y ven las esto si chicas no que te sirve de Me nada? vienen con esa Tal X. cual. Claro, tenemos que conocer. Ya la emprendió contra la inteligencia artificial. Si la seguimos. Arranca matemática, Sí, química, todo y eso. arranca fácil, ¿eh? No, pobres no, con la inteligencia artificial no es que tenga una cruzada personal, pero sí creo que no es un objetivo per se de Bien. la educación. Ah, estamos de acuerdo. Bueno, la verdad que fue un gusto Igualmente. tenerte en el programa. Muchas gracias. Esclarecedor y como tenés el honor de ser la primera del ciclo. Y la verdad que superó las expectativas. Bien Azul, ahí por la recomendación. A mí me cayó del cielo ella, así que Bueno, qué eso- decirte. no, yo te creería si ya te hubiera tomado examen. Si todavía no tomó examen, eso es para quedar bien. Claro, tenés razón. Claro. Así es que, bueno, te vamos a estar seguramente llamando en otro momento, así participás de este programa Bueno, cómo no. activamente. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, bien. Estamos al habla. Será hasta la Muchas próxima. gracias. Entonces, tenemos ahí el tema que había pedido la invitada.